Hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Y vamos a continuar con los episodios de esta serie, El Santuario y su servicio, tipología y lecciones. Hoy la parte 5. Continuamos con la explicación de lo que fue el servicio anual en el Antiguo Testamento y especialmente su contraparte o antitipo con el Nuevo Testamento. Recordemos que al hablar de tipología, estamos hablando de dos elementos que son comparados, el tipo y el antitipo. Y en el caso del santuario israelita, que tiene dos servicios, lo comparamos con el santuario del cielo, que también tendrá dos servicios. En el caso que nos ocupa ahora es el servicio anual. Ese es el tema que hoy queremos hablar. Y retomamos lo que vimos en el episodio anterior en imágenes, repasamos un poquito y así se va a entender mejor. El servicio anual, día de la expiación, Yom Kippur, entre los judíos. ¿En qué consistía? Recordemos que en ese día el sumo sacerdote es el que debía oficiar, pero él ofrecía primero sacrificio por sus pecados, como dice el texto bíblico en Hebreos capítulo 5, ahí lo dice muy bonito. Todo sumo sacerdote elegido de entre los hombres es constituido a favor de ellos para presentar ante Dios ofrendas y sacrificios por los pecados. Debe poder compadecerse de los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de flaqueza. Por eso debe ofrecer por los pecados propios, como por los del pueblo. Nadie toma para sí esa honra, sino el que es llamado por Dios, como Aarón. Así lo explica el apóstol Pablo en Hebreos 5. Notemos que el sumo sacerdote representa al pueblo ante Dios, porque el texto dice en la segunda línea, es constituido a favor de los hombres para presentar ante Dios ofrendas y sacrificios por los pecados de los hombres. En tanto que el profeta, recordemos, es lo opuesto, representa a Dios delante de los hombres, con mensajes directos de parte del Señor. Así también en el Nuevo Testamento, miremos la contraparte del texto de Hebreos 10, que dice así, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. Notemos el contraste entre el sacerdocio o el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento. Debían ofrecerse sacrificios permanentemente, continuamente, ¿sí? En cambio acá Jesús lo hace una vez y un solo sacrificio, no los continuados que traían los judíos, no solamente muchos sacrificios, sino también continuadamente, todos los días. Así, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. De allí que en el cristianismo no hace falta presentar repetidas ofrendas como lo trae el sistema católico, a través de la misa, que es la repetida acción. Esto es un sacrificio incruento, es decir, no sangriento, que el sacerdote ofrece allí en el altar, es repetir la historia del Calvario al partir el emblema, la hostia, ¿sí? El texto acá nos está diciendo una sola vez, o leemos otra vez, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesús pues llega a ser el antitipo o contraparte del ritual del viejo santuario judío. Bien, vamos a mirar más detalles acerca de qué ocurría en este día de expiación. Recordemos, era el 10º día del 7º mes judío. Debía ofrecer primero sacrificio por sus pecados. Sí, el texto bíblico de Levítico 16, que es el capítulo que se dedica por completo al sistema de este sacrificio, el día de expiación, lo dice así. Jehová dijo a Moisés, di a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el santuario, detrás del velo, ante el propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Aarón podrá entrar con esto en el santuario, con un novillo o becerro para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. Como veremos, este servicio era para él, para el sumo sacerdote, esto es, para que él esté en armonía, en conciliación con Dios. Y luego podía ofrecer en favor del pueblo. El texto todavía sigue
Estas son las vestiduras sagradas, se vestirá con ellas después de lavar su cuerpo con agua. Tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. Luego Aarón presentará como sacrificio por el pecado el novillo, del que hablamos al comienzo, que le corresponde a él, para hacer expiación por sí mismo y por su familia. Luego que este hombre hizo ya la reparación por los pecados que él pudo haber tenido, Dios quería que el sumo sacerdote se presentara absolutamente limpio para así oficiar lo que seguía del servicio, y esto era a favor del pueblo ahora. Bien, ¿qué ocurría entonces? Tenemos aquí la presentación de los 2 chivos. Es un acto solemne, todo el mundo tenía que estar recogido. Era un solo día en el año, pero un día de aflicción. No había que hacer ningún trabajo, se llama sábado ceremonial también, o sábado ritual, y se dedicaban a la oración y también al ayuno. Pero es aquí que en el mundo cristiano de los primeros siglos hubo una mala interpretación, vamos a mirar ahora, de lo que representaban estos 2 chivos. Y esta interpretación de los padres de la iglesia campeó por siglos hasta nuestros días. De allí que necesitamos entender más acabadamente en qué consiste este sistema que ocupa 2 chivos, uno que sería sacrificado, el otro no, y el mensaje que eso trae con ello. Es muy importante porque así se entiende luego mucho mejor el Apocalipsis, pero el mundo evangélico quedó detenido o retrasado gracias a estos comentarios que ponemos a continuación. En este caso hablamos de Justino Mártir. Él publicó varias obras. Este fue un filósofo y uno de los primeros apologistas cristianos que vivió aproximadamente los años que ahí figura, 100 y 165. Nació en Samaria y murió decapitado en Roma alrededor del año 165 bajo el emperador Marco Aurelio en defensa de su fe. Un gran hombre en sus escritos, él escribió 2 apologías, Apología 1, Apología 2, pero esta que vamos a ver ahora se llama Diálogo con Trifón, que lo escribió no mucho antes de morir, en el 165. En el capítulo 40 leemos lo siguiente. Noten la interpretación que este hombre trae acerca de los 2 chivos. Esto es querer enseñarle a Trifón, que era un judío, de eso trata el diálogo de este Justino con Trifón, de mostrarle la ignorancia que el judío tenía respecto de sus propios sacrificios. Y Justino intenta explicarle que aún en ese día del Yom Kippur, del día de expiación, los 2 chivos tienen un significado, y es que ambos representan a Cristo. O miremoslo en sus propias palabras. Dice así, en el capítulo 40 de Diálogo con Trifón. También los 2 machos cabríos que se mandaban en el ayuno, o en el día de ayuno, fueron iguales. Uno hacía de emisario y el otro se destinaba al sacrificio. Era anuncio de los 2 advenimientos de Cristo. Ahí tenemos problemas. Que los 2 chivos representen a Cristo. No, uno sí representa, el otro no. Pero seguimos estudiando. Uno en que vuestros ancianos del pueblo y sacerdotes le enviaron como emisario, echando sobre él sus manos y matándole. Otro en que en el mismo lugar de Jerusalén reconoceréis al que fue por vosotros deshonrado y era la víctima de todos los pecadores que quieran hacer penitencia y ayunar, aquel ayuno que enumera Isaías, capítulo 58, rompiendo las ataduras de los contratos de violencia y guardando lo demás que el profeta cuenta y nosotros hemos anteriormente citado. Y es justamente lo que hacen los que creen en Jesús. Ahora bien, vosotros, los judíos, sabéis que el sacrificio de los 2 machos cabríos mandados a ofrecer el día del ayuno, el Yom Kippur, tampoco estaba permitido hacerse en ninguna parte fuera de Jerusalén. Aquí Justino comete graves errores. En primer lugar, estos 2 animales no fueron sacrificados juntamente. Lo dice al final. Ahora bien, vosotros sabéis que el sacrificio de los 2 machos cabríos mandados a ofrecer el día del ayuno. No, los 2 animales no eran sacrificados. En que sobre uno pesaba las manos del sacerdote para confesar los pecados es cierto, pero debía creer que esa confesión
sobre el segundo chivo, el vivo, que esa confesión representa el traspaso de los pecados sobre Cristo. No, amigos, eh, no se entiende, no es así, y ya vamos a mirar por qué. En los apócrifos, amigos, es algo muy interesante, y se escribió antes de Justino, que si Justino hubiera leído, tal vez a ver si hubiera cambiado su óptica. Pero no solamente él, miremos también otro padre de la iglesia, esto es Tertuliano. Escribió un libro que se llama Respuesta a los judíos, en el capítulo 14, un libro de fines del segundo siglo. 198 en adelante, allí aparece este libro que él escribió, y que también trae lo siguiente. Leo. En lo que se refiere a la interpretación de los dos becerros ofrecidos habitualmente en el día del ayuno, ¿no indican ellos también las etapas sucesivas del carácter de Cristo que ya ha venido? Otra vez, que los dos animales representan a Cristo. Por una parte, un par similar debido a la identidad de la apariencia general del Señor, puesto que Él no vendrá en otra forma, ya que tiene que ser reconocido por aquellos que una vez le hirieron. Pero uno de ellos, tocado con escarlata en medio de la maldición y el rechazo universal, era enviado fuera por el pueblo, al desierto, lejos de la ciudad en la perdición, marcado con las señales manifiestas de la pasión de Cristo, quien después de ser vestido con una túnica escarlata y sometido al universal escarnio, fue escupido y afligido con todas las afrentas y crucificado fuera de la ciudad. Noten, está hablando del segundo becerro que tiene que ser enviado al desierto, pero allí Tertuliano lo asocia con una crucifixión, ya que en Hebreos 13 se dice que Jesús fue crucificado fuera de la puerta. Y es cierto, allí el Gólgota está fuera de Jerusalén, tal como la profecía decía, que tenía que ser crucificado afuera. Pero de allí que el chivo vivo sea llevado fuera de Jerusalén y que esto representa a Cristo, otra vez el grave error de no discernir bien, porque después esto entorpece la interpretación del símbolo en Apocalipsis. Continuamos un poquito más. Dice todavía, el otro becerro, sin embargo, ofrecido para expiar los pecados, el expiatorio, el sacrificado, y dado como alimento a los sacerdotes del templo, dio señales evidentes de la segunda aparición, en la medida en que, después de la expiación de los pecados, los sacerdotes del templo espiritual, esto es, la iglesia, debían disfrutar una distribución pública de la gracia del Señor, mientras los demás ayunaban de la salvación. En fin, estamos hablando de un padre, dos padres de la iglesia del mismo siglo, siglo II. Pero amigos, ¿saben que en los apócrifos vamos a ver algo diferente? Justamente del que vamos a leer ahora, el primer libro de Enoc. Enoc, o la serie, el ciclo se dice también, tiene tres grandes libros. Uno es etíope, que vamos a mirar ahora, otro es egipcio y otro es hebreo. Y este etíope que vamos a ver es quizá el más conocido. De allí Judas extrajo una porción que lo aplica a Enoc. Esto aparece en el libro de Judas, que está extraído de Enoc. Es un libro apócrifo que data del siglo II antes de Cristo. Así que fue famoso, dice cosas muy novelescas, pero son apócrifos. Esto es literatura que los judíos tenían en la antigüedad, ¿sí? Así que vamos a mirar ahora, a continuación, del libro de Enoc en español. Aquí hay una edición, las tres ediciones. El primer tomo, o sea, el primer libro, en verdad, ¿no? Porque tenemos, como hemos dicho, el Enoc etíope, el otro es el eslavo y el otro es el egipcio. Miremos pues esta sección, el capítulo 10. Y saben, amigos, es apócrifo, se escribió antes de Justino, antes de Hebreos y Apocalipsis, y era una interpretación de Azazel, y está bastante cerca de lo que el texto bíblico nos dirá allí en Levítico 16. Así que vamos pues primeramente a leer el texto, tal vez esto sea mejor. Vayamos a Levítico capítulo 16 para entender qué es esto de Azazel. Allí cuando
se echan suertes. Ustedes recuerdan que hemos dicho que se presentan los dos machos cabríos, y eso solamente para echar suertes. Aquí los animales son prácticamente idénticos. No hay ni bien ni mal en ninguno de los animales. No, es un rito, es un servicio. Pero los judíos tenían que aprender lecciones. Y cuando son presentados, allí se echan suertes. Y este será para Jehová, el que será para expiación, él tiene que ser inmolado. Y este otro es para Azazel. ¿Qué es eso de Azazel? Así que vamos a leer el texto de Levítico 16. Allí vamos a apreciarlo. Quizá vamos a avanzar un poco con la descripción del servicio en sí. Desde el versículo 7 en adelante comienza a tocar el tema de los machos cabríos. Desde el versículo 6 a 1 trata del servicio para el sacerdote. Desde el 7 en adelante, para el pueblo. Dice así: después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos. Una suerte es para Jehová, la otra suerte es para Azazel. Recuerden, el nombre Azazel es prácticamente inédito, solamente aparece acá. No se puede comprar con nada para saber de qué se trata, pero literalmente el significado es el chivo que se va, el chivo de la partida. Es el significado literal. Pero, ¿qué significa? Bien, el libro de Enoc algo nos va a decir. Seguimos leyendo más sobre Levítico 16. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová. Y recordemos, lo ofrecerá en sacrificio, en expiación. Ese animal tiene que ser muerto, el otro no. Sigue más. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Sugeriría como que Azazel es alguien. Con el tiempo, en la tradición judía, se asoció con Satanás. Y más vale esa interpretación como la que trae el libro de Enoc. Pero continuamos leyendo. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya. Recuerden, el primer animal era un becerro, un novillo, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que era suyo. Esto en cuanto a él, para que él aparezca limpio, o se presente limpio para hacer semejante servicio que abarcaba toda la nación. Y después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová. Recuerden el altar interior, el del incienso, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y los llevará detrás del velo. Ahí es cuando se abre la cortina. Y ahora el sumo sacerdote es quien enfrenta el arca. Durante todo el año no era posible, estaba la cortina de por medio. Y el sacerdote común, no el sumo sacerdote, llegaba hasta los límites de la cortina y allí hacía todo el servicio que cabía, especialmente estarse frente al altar de la oración, el altar del incienso. Pero ahora al correrse la cortina, ahora entra y con los puños llenos del aroma, allí lo esparce para que se huela. Ya hemos estudiado, amigos, que el significado del incienso representa a Cristo, a Jesús, la justicia de Cristo, que hace que sea tan agradable a la presencia de Dios. ¿Qué cosa? Nuestras oraciones. Cuando Jesús nos enseñó que oráramos en su nombre, cada pedido que hagamos, nunca lo olvidemos, tanto al comienzo, pero mucho más hacia el final de la oración. Podemos decir lo que sintamos, lo que anhelemos, pero recordemos las palabras: oh Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. No solamente el nombre, sino el espíritu en nuestra oración. Esto es, si nosotros estamos en paz con Dios, porque, amigos, es posible elevar a una oración, aún invocando el nombre de Jesús, y nuestro corazón esté en rebelión, en grave problema con Dios. Imagínense un matrimonio cristiano. Allí ambos están bien peleados y no se han reconciliado. Pero entonces uno le dice al otro: bueno, vamos a orar, vamos a orar. No, no tengo ganas de orar. Tú me provocaste, mira lo que pasó. No, tú me provocaste. Y están así, el matrimonio. Dejemos ese ejemplo al menos. Pero luego van a orar. Y te pedimos, Señor, que nos perdones en el nombre de Jesús. No alcanza. Tenemos que tener el espíritu de Jesús.
Eso es incienso. Eso significa haberse perdonado, haberse reconciliado, pedirse perdón, arreglar las cosas y después orar. Y allí sí, con ese espíritu de Cristo, del perdón. Y en el nombre de Jesús, invocando su nombre, entonces sí, la oración llega hasta el trono de la gracia. Así pues, vemos cómo Aarón representa esta acción de llevar el puño lleno del polvo molido, del incienso, y allí lo esparce para que huela, un símbolo para Dios. Sigue más el texto bíblico. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, es decir, los 10 mandamientos, las 2 tablas, para que no muera. Acuérdate, Aarón, hazlo, si no te mueres, porque este servicio no sirve si no está el incienso de por medio. ¡Qué lección, amigos! Si Cristo no está en nuestras peticiones, en nuestras oraciones, pero especialmente en nuestro espíritu, de modo que la oración no sea hueca ni vacía. Si está pues Cristo, entonces estamos protegidos. Dios puede escuchar esa oración. Continuamos todavía más leyendo Levítico 16. Así entenderíamos luego el texto apócrifo de Enoc. Es apócrifo, pero arroja mucho mejor luz que lo que hicieron estos padres de la iglesia. Bien, leímos versículo 13, vamos ahora al 14. Tomará luego de la sangre del becerro, recuerdan que era el sacrificio por el sacerdote, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación. Recuerdan de los 2 chivos, uno de ellos, por el pecado del pueblo. El becerro era por el pecado del individuo, del sumo sacerdote que oficiaba. Y llevará la sangre detrás del velo adentro, frente al arca, corrida la cortina. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Lógicamente era simbólico, no era necesario esparcir sangre literal para manchar allí. Con el dedo, habiendo ungido, mojado, allí en el bol donde carga la sangre, allí hace el acto y la gente tiene que razonar. ¿De qué trata esto? Y es que esa sangre representa a Cristo y se echa sobre el arca donde están las tablas que reclama la vida del individuo que violó la ley. Acordémonos, ese es el significado de las tablas. Es la ley de Dios que exige obediencia, pero cuando uno no obedece, recuerden que ya lo hemos comentado allí en el texto de Génesis capítulo 2, en el mandato que Dios le dio a Adán y Eva, que no comieran del árbol prohibido, porque el día que ustedes coman de ese fruto, tendrán resfrío, tendrán neumonía. No, ustedes morirán. Y la muerte apareció en la persona del animal que tuvo que ser sacrificado. Animal que representa a Cristo. Ahí tenemos el texto para recordarlo en Génesis 2, 16 y 17. Ahora, lo interesante, amigos, es que la sangre que el sacerdote esparcía representaba a Cristo, pero el propiciatorio también representa a Jesús. Ya lo dijo Pablo en Romanos capítulo 3, 24 y especialmente 25, cuando él menciona que Cristo es nuestro propiciatorio. Lo leo acá, que dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como, en el griego, en el que está escrita la palabra, dice propiciatorio, no propiciación. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es la misma palabra que también aparecerá en la Septuaginta. Propiciatorio, traducción griega de su equivalente en hebreo. Jesús lo llena todo, amigos. Era el perfume, es la sangre, es el propiciatorio, es el sacerdote a la vez. Él lo es todo. Y amigos, qué bueno es si hacemos paces con Él, si nos reconciliamos con Él. Bien, continuamos leyendo más sobre este servicio del día de expiación. Levítico 16. Noten acá cuán abarcativa es esta cita,
Así, pues, purificará el santuario con ese servicio del chivo sacrificado, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados, que estaban depositados. ¿Dónde, amigos? ¿Recuerdan? En el servicio diario, esas rebeliones, esos pecados, esas confesiones que esta gente traía, que reconocía que habían hecho mal, se depositaba a través de la sangre de los animalitos en los cuernos de ambos altares. Y así se impurificaba, se contaminaba el santuario al poner la sangre en los cuernos. Ahora, en el día de expiación, era el proceso inverso. Ahora se limpia con el mismo servicio de sacrificio y aún de sangre, se limpia. Dios ordena así, para que el hombre entienda que nuestro pecado contamina a través de cómo, del escrito que el ángel hace y la anotación queda anotada en los libros del cielo. ¿Saben? Nos encontramos con gente que dice, es una locura lo que ustedes como adventistas enseñan, que allá en el cielo haya impureza, que algo tenga que ser limpiado. De hecho, constantemente se lanza esta crítica y a veces burla también. Y yo animo a mis amigos, mis hermanos que están oyendo, que seamos firmes en enseñar lo que la Biblia enseña. Y es que en el cielo sí hay impurificación, hay contaminación. ¿Cuáles? Nuestros pecados anotados en los libros del cielo. Mírenlo, algunos ejemplos, como el de Mateo 18:10. Esto es, cuidarnos de lo que hacemos cuando tenemos prójimos a nuestro alrededor. Seamos sabios en la forma como los tratamos. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Podemos deducir qué implica que ese ángel que estuvo de testigo y que está apoyando a este vecino mío al cual yo ofendí, ahora él está mirando el rostro de Dios. ¿Haciendo qué? Llevando el informe. Cómo fulano ofendió a sutano y quedó anotado en el registro de los libros del cielo. Y si no, mírenlo más claro todavía en capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 12 en adelante, cuando el gran Dios del cielo tenga que juzgar a los muertos, a todos los que se perdieron, los resucita y él los encara a todos con los libros anotados en el cielo, donde aparecen historias terribles de cada cual. Leemos Apocalipsis 20, 12 en adelante. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Así que si alguien dice, no hay tal impureza o inmundicia en el cielo que haya que limpiar. ¿Y eso qué es? Los libros. Bien, el Señor Jesús limpia las anotaciones que hay allí. Amigos, ese es el gran mensaje donde el Señor mira los libros del cielo y comienza a borrar los pecados que están anotados allí. El símbolo, pues, era el día de expiación, donde el sumo sacerdote ahora comienza su proceso de purificación, de limpiar todo, y luego sacar todo ello, la suciedad, y aplicársela al otro chivo. Leamos otra vez Levítico 16, 16. Dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, a todo el sistema, lugar santo y santísimo, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él, el sumo sacerdote, entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, el altar del incienso. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío
y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, en señal de limpieza. Noten, está limpiando ahora. Lo que antes se impurificaba en esos cuernos, ahora el mismo proceso, con dedos de sangre en los cuernos, se limpia. A ver, ¿para qué? ¿A dónde termina todo esto? Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, había que limpiar todo, todo. Hará traer el macho cabrío vivo. Ahora sí entra el otro chivo. Pero la pregunta es, si le hiciéramos a Justino Mártir y a Tertuliano, recuerdan que los hemos leído, que esta es otra faceta de Cristo, ¿será? A ver, seguimos leyendo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Noten que ahí se habla de confesión. Todo lo que se arrancó de pecado se lo pone sobre quien será el verdadero culpable. Y será este símbolo de Azazel. Es Satanás, quien es el instigador de los pecados de los israelitas. Ellos cometieron sus pecados, pero normalmente, como suele haber en los crímenes modernos, se roba un banco, está el individuo, el que lo hizo, pero también está el agente intelectual, el que lo planeó. Ambos son culpables. En muchos casos, en los pecados de los hijos de la iglesia, de los miembros creyentes, puede pasar este fenómeno, en que uno comete un pecado, pero Satanás es el que estuvo insuflando allí la tentación, las pasiones, cuando acontece un estímulo, sea el que fuere. En otras ocasiones somos nosotros mismos llevados de nuestras propias pasiones. También es cierto. Pero aquí, en este texto, se muestra al culpable, a quien Dios quiere hacerlo sentir como culpable, a Azazel. Miramos más. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto, pero no es sacrificado, para que nadie entienda que él muere por algún pecado a favor de nosotros. No, sigue más. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Recordemos que había animales, lo más importante ya había acontecido. Ahora quedaba el resto, holocaustos que debían hacerse, en señal de gratitud al Señor. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, ya está terminando el servicio. Lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo. A los 10 días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. De allí que le llamamos sábado ceremonial. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo, o día sábado, es para vosotros y afligiréis vuestras almas este estatuto perpetuo. Bien, queridos amigos, pudimos leer el texto de Levítico 16, pero vamos ahora a mirar, recuerda que prometimos mirar el texto del primer libro de Enoc, de los 3 libros, el primero de Enoc se llama, capítulo 10. ¿Cómo lo interpretó el autor, desconocido, apócrifo, pero estuvo mucho más cerca lo que él dijo de lo que dijeron los padres de la iglesia? Miremos pues entonces capítulo 10, recuerden, es una novela apócrifo,
se inventa cosas. ¿De dónde sacó? No sabemos. Pero incluye a Azazel. Y esta es la parte que nos interesa. Miramos. Donde dice, número 10, entonces el Altísimo, grande y santo, dio una orden y envió a Arsialaliur. ¿Quién será? Al hijo de Lamec, con estas palabras, dile en mi nombre, ocúltate y revélale el final que va a llegar, pues va a perecer toda la tierra, viene hablando del diluvio, y el agua del diluvio ha de venir sobre toda ella y perecerá cuanto en ella haya. Instrúyele pues que escape y quede su semilla para toda la tierra. Y dijo también el Señor a Rafael, que es llamado ángel también en los apócrifos, encadena a Azazel de manos y pies y arrójalo a la tiniebla. De eso tratará Apocalipsis 20. Y hende el desierto que hay en Dudael y arrójalo allí, arrojado al desierto. Echa sobre él piedras ásperas y agudas y cúbrelo de tiniebla. Permanezca allí eternamente, cubre su rostro que no vea la luz y en el gran día del juicio sea enviado al fuego. Así lo cuenta Apocalipsis 20. Vivifica la tierra que corrompieron los ángeles, anuncia su restauración, pues yo la vivificaré, para que no perezcan todos los hijos de los hombres a causa de todos los secretos que los vigilantes mostraron y enseñaron a sus hijos. Pues se ha corrompido toda la tierra por la enseñanza de las obras de Azazel. Adscríbele toda la culpa, es decir, échale o ponle toda la culpa. Realmente, este apócrifo le atinó tremendamente, tal como Apocalipsis luego lo va a revelar. Bien, vamos pues entonces a recordar lo que miramos en la emisión anterior, lo haremos rápidamente para avanzar más sobre este tema del día de expiación. Aparecen pues entonces dos machos cabríos, ¿sí? Uno es el expiatorio, el inmolado, que representa a Jesús, elegido para Jehová, el cual era sacrificado. El otro era el chivo emisario, el chivo que se lo expulsa, representa a Satanás, era elegido para Azazel y echado al desierto. Recordamos las partes del sacrificio expiatorio según Levítico 16. En el número 1, los dos animales traídos para que se le echen suertes. Número 2, allí el servicio del puño con el polvo y el incienso que debía llegarse hasta el arca de los 10 mandamientos. Eso significaba que había que abrir la cortina. Así que había que meter el incienso primeramente. Siguiente, se sacrificaba al chivo elegido para el Señor. Allí se lo ve con el cuchillo y la sangre que cae en un recipiente. Luego entonces con esa sangre se esparce sobre el arca de los 10 mandamientos y el resto del tabernáculo de reunión, que incluirá el altar de incienso también. Todo tiene que ser limpiado con la sangre de este sacrificio, de este chivo que fue inmolado. Luego entonces se trae al otro animal al vivo, se confiesa sobre él todos los pecados, es en forma simbólica, obviamente, y el animal es echado al desierto para que allí se pierda, muera, pero en ningún momento es sacrificado. ¿Qué significa ello? Bien, el primer chivo representa a Jesús. El sacerdote sacrifica el macho cabrío y lleva su sangre al lugar santísimo. Con la sangre, pues, purifica el santuario, pero a la vez se contamina al sumo sacerdote. Así nos enseña la palabra de Dios con esta idea que leemos ahora. El sumo sacerdote, cargando la sangre del macho cabrío, entraba al lugar santísimo y la asperjaba sobre el arca para purificar el santuario y salía llevando todos los pecados sobre sí para luego transferirlos al chivo vivo. Así que en este caso la expiación significará purificación, mientras que en el resto de los servicios del año, en el lugar santo, la expiación más bien era contaminar el santuario, aunque quedaba limpio el individuo que había cometido falta. Así pues entonces, ahora el sumo sacerdote sale del lugar santísimo cargando todos los pecados del año, pone sus manos sobre el chivo vivo, emisario, y transfiere los pecados sobre él. Esto representa a Satanás cargando los pecados de todos los redimidos. Y luego el animal era expulsado al desierto. Con ello
se purifica el pueblo, pero a la vez también se obtiene algo, se erradica el pecado. Así pues, ya estamos entendiendo mejor lo que representa el sacrificio de Jesús. Con su muerte, Jesús cumple el propósito de los ritos y símbolos judíos, la expiación del pecador, con la muerte de Jesús. Pero con su resurrección, completa ese propósito, que es la erradicación del mal. Hacía falta eliminar el mal, no solamente salvar a los hijos creyentes. ¿Qué hacemos con el mal, con la infección? ¿De qué modo? Con la purificación del santuario, el sumo sacerdote transfiriendo la culpa sobre Azazel y expulsando el chivo vivo al desierto. Es como se completa este servicio. Bien, la figura del día de la expiación es un tipo del juicio final en el que Dios erradica el pecado y justifica a sus hijos. Se producen dos cosas importantes. Elimina la peste, pero logra salvar a todos sus hijos. Así ocurre con Satanás. Él, prefigurado por el macho cabrío vivo, es expulsado al desierto. ¿Recuerdan al apócrifo Enoc 1? Es lo que él dice. Es echado a las tinieblas, allí al desierto. ¿Para cuál usa la expresión encadenado? Es la que usa Apocalipsis 20, ahora leemos. Satanás está atado con cadenas de oscuridad sobre la tierra desolada por 1000 años. Y entonces Apocalipsis 20. Vio un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró. Amigos, ¿qué significará que Satanás queda atado por 1000 años? Bien, Satanás no tiene acceso a ningún ser humano. Y será un tiempo de tortura, por eso se lo presenta atado. Un tiempo de tortura para él, 1000 años, porque los santos se le fueron. El Señor se los llevó en la segunda venida. Están en el cielo por 1000 años. Sobre ellos se les da la orden que se sienten sobre tronos y se abren los libros para que ellos participen en el juicio. Los santos. Y los pecadores están todos muertos. No hay ninguno vivo. Desde los días de Abel en adelante, están todos allí muertos para ser destruidos. Pero ellos resucitarán. Y entonces, 1000 años más tarde, son resucitados. Y se cumple el texto de que Satanás es suelto, porque ahora viene un frenesí, y es ver seres humanos a quienes él puede arruinar, a quienes puede tentar para que cometan pecado. Vamos a mirar más todavía sobre las enseñanzas del santuario, tanto el de la tierra como en este caso el del cielo. Así, los ritos judíos y el santuario enseñan que este sistema se cumplió en Jesús el Mesías. Así Dios salva al pecador y aniquila para siempre el pecado. Como dice el texto, teniendo pues un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Miramos aquí que el día de la expiación celestial es el juicio final que opera en 3 etapas. Así como hay un día de expiación terrenal, recuerdan que era en el 10º día del 7º mes, Levítico 16, así también, antitípicamente, recuerden, tipo y antitipo. En el antitipo tenemos también un día de expiación, o un día de juicio final, dice la segunda línea, que opera en 3 etapas. Hay un juicio que investiga, hay un juicio que comprueba y un juicio que ejecuta. Vamos a verlo. Miremos acá. La primera etapa es el juicio que investiga. Juicio investigador. ¿Cómo nos lo va a enseñar Daniel? El pueblo de Dios, comenzando por los justos muertos, está siendo juzgado desde 1844
de acuerdo a la profecía de los 2300 días, años de Daniel 8:14. No tendremos tiempo ahora para exponer con detalle qué pasa con Daniel capítulo 8 completo, y especialmente el versículo 14, que menciona que hay 2300 tardes y mañanas, lo que equivale a 2300 días o años, y que luego el santuario sería purificado o restaurado. Varían las traducciones. Y eso es lo que nos interesa. El santuario del cielo sería pues restaurado. Como dice 1 de Pedro capítulo 4, 17, porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Efectivamente, en un mensaje universal como el que aparece en Apocalipsis capítulo 14, 6 y 7, allí hay un símbolo de un ángel que vuela por sobre toda la tierra, anunciando que ha llegado la hora del juicio, invitando a toda la gente que se arrepienta. Mírelo cómo lo presenta. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Daniel 8:14, la purificación del santuario, de que comienza ese proceso simbólico que recordamos del chivo sacrificado. Pero ahora hay que limpiar esto y poner los pecados sobre el otro chivo. Bien, este proceso, ilustrado en símbolo, es el que se está llevando a cabo en este texto que leemos otra vez. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, en tanto que esos pecados están siendo transferidos, limpiados, para cargarlos sobre Satanás. Pero aquí que este juicio empieza o se da en beneficio de todos los que han sido o han creído en el Señor y han sido salvos. Los hijos que se salvarán. Pero en el milenio aparecerá la segunda parte. Es el juicio para todos los que se perderán. Iremos más todavía para apreciar estos textos. Recordemos, actualmente Jesús intercede solamente por su pueblo. No puede interceder por pecadores que no quieren confesar, que no quieren arrepentirse. Intercede por todos aquellos que somos pecadores, yo entre los primeros, como dijera Pablo, pero que buscamos el perdón del Señor. Él intercede. Y entonces busca, ya en la iglesia, fuera de ella, todos aquellos que quieran que Jesús sea su Salvador personal. Él intercede. A ellos les llama pueblo. Tanto los que están en la iglesia, en las iglesias, como los que están fuera, pero que buscan el perdón del Señor. Como dice el texto de 1 de Juan 2:1, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Como dice acá este pensamiento y el texto. Actualmente Jesús es nuestro sacerdote y abogado, pero eventualmente será nuestro juez, porque el texto dice en Hechos 10:42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Y amigos, si Jesús es nuestro abogado, es nuestro sacerdote que intercede por nosotros en el cielo, y eventualmente será el juez que define los casos, si el caso nuestro está ganado. Porque nuestro amigo, en quien hemos creído, a quien hemos pedido perdón, Él es el que nos va a juzgar favorablemente. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, dice la primera carta de Juan, capítulo 4, para que tengamos confianza en el juicio, en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Dios no quiere que tengamos tristeza, que tengamos miedo, sí, remordimiento por los pecados cometidos, pero inmediatamente le pedimos al Señor Jesús que Él oficie su sacrificio que se hizo en nuestro favor y ponga perdón en nuestros libros, que nos perdone, que nos limpie, cuando lo hacemos con fe, reconociendo nuestros pecados. ¿Cuál será la sentencia final del abogado
que luego será juez. Bien, en Apocalipsis 22:11 hay una sentencia tremenda. Es el cierre de la gracia. Hoy estamos en tiempo de gracia, en tiempo en que Dios puede perdonar, puede escuchar los pedidos de perdón, de reconciliación con Dios. Él lo puede escuchar, pero llegará un momento en que no. Como dice el texto de Apocalipsis 22:11, el que es injusto, haga injusticia todavía, sígale. Y al revés, el que es santo, santifíquese todavía. Con esto quiere decir que llegará un día en la humanidad en que ya Dios no intercederá más y el que se salvó, se salvó. Y el que no quiso salvarse, porque el mensaje del Señor llegará oportunamente para nuestro arrepentimiento, pero no quisimos escuchar, se cerró la misericordia y esa persona quedó absolutamente desamparada. Esto es, los justos vivos serán aprobados, pero en cuanto a los pecadores, bien, sigue todavía la historia del sacrificio que estábamos estudiando de Yom Kippur. Dice el Salmo 69, sean borrados del libro de los vivientes y no sean contados con los justos. Ahora pues tenemos la segunda etapa. La primera era dedicada a los santos, ya sean muertos o vivos. Pero esta segunda etapa, que se llama también juicio de comprobación, esto es, se produce después de la segunda venida. El juicio de comprobación se llevará a cabo en el cielo por espacio de 1000 años, lo cuenta Apocalipsis capítulo 20. Los registros celestiales revelan la justicia de Dios. Allí se abren los libros y los santos participarán en ello. Dice Mateo 19, tendrán comunión con él y se sentarán en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y Apocalipsis 24 podemos leer, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ahora son jueces. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 24. Entonces, todos los que se salvaron ocuparán tronos en el cielo para juzgar a los que se perdieron durante 1000 años. Jesús agrega, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros, hablándole a los discípulos, que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y 1 Corintios capítulo 6 ya lo decía el apóstol Pablo. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Se entiende? Ángeles caídos. Sí, durante 1000 años los santos tendrán ese privilegio en que podrán acceder a los libros abiertos y ahí entenderán por qué algún ser amado no está con ellos, por qué se perdió. Tal vez creíamos nosotros que había llevado buena conducta, o incluso hermanos, amigos que creíamos que estarían con nosotros en el cielo y no los vemos. Pero al abrirse los libros, entenderemos por qué. Ahí están todos los secretos escondidos. Y miraremos por qué Dios no lo puede tener en el cielo. A eso se refiere. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo durante 1000 años? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los demonios también, los ángeles caídos? Y entonces la tercera etapa, la final, nos muestra lo siguiente. Es el juicio final, el juicio ejecutivo. Al tiempo del descenso de la santa ciudad, de la que cuenta Apocalipsis capítulo 21. Allí se nos habla de cómo baja esta santa ciudad. Después de los 1000 años, se ejecutará el castigo de los malos. ¿Qué sucede con los impíos? El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, según Apocalipsis 20, versículo 15. Al cabo de 1000 años, los pecadores resucitan. Esto dice Apocalipsis 20, para rodear la santa ciudad. Esto es, la santa ciudad bajó del cielo y se asentó en un lugar. Y entonces Jesús ordena que todos los muertos, desde Caín en adelante, todos resuciten. Y millones resucitan.
Pasará un breve tiempo, cuenta Apocalipsis 20, pero Satanás se manifiesta como que él es el líder, el que los hizo resucitar, para rodear la ciudad y destruirla. Dice acá el texto, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Si queremos conocer más detalles, tenemos que ir al símbolo de Gog y Magog en Ezequiel 38 y 39. Allí se dan más detalles de qué significa. Gog es el líder y Magog toda la gente que le acompaña, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Terribles escenas. Pero entonces, ¿qué pasa? Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Así es como se erradica el mal. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz, que es Satanás, ni rama, que son sus secuaces, los demonios y lamentablemente seres humanos que se perdieron, según Malaquías, capítulo 4:1. Allí se entiende mejor, al usar la expresión estopa, que esa sentencia de Apocalipsis 20:10, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, una expresión en griego que en hebreo significa para siempre jamás. Es decir, son destruidos y nunca más se levantan. Saben, amigos, aquí vale la pena pensar en lo siguiente. Cuando baja la santa ciudad, de acuerdo a Apocalipsis, y esto ya lo podremos mirar cuando tengamos ocasión de leer más detenidamente, ya en el capítulo 21 se van a ver los detalles de cómo baja la santa ciudad. La esposa de Cristo viene bajando, se asienta aquí sobre la tierra. Cuando se asienta, esto sería la tercera venida de Cristo, al final del milenio, el Señor Jesús ordena a los pecadores que vuelvan a la vida. Y al mirar allí ellos ven la ciudad. Muy posiblemente ven la ciudad descendiendo también. Y ellos lo presencian. Pero Satanás, que queda suelto, ahora puede tentar. Recorre aquí, recorre allá, para reunirlos a todos y atacar la ciudad. Y allí, amigos, a punto de tomar la ciudad, se cumple Mateo 25, cuando Jesús dijo que Él juzgará a toda la gente. Podemos quizás leer el texto, capítulo 25, versículo 31 en adelante, cuando Él separa las ovejas y los cabritos y pronuncia las sentencias. En ese contexto en que los santos están en la ciudad, adentro, y los pecadores afuera que quieren entrar o destruir a todos y así poder retener esta tierra. Mírenlo cómo lo presenta el Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, esto es al final del milenio, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y allí los santos salen, estaban dentro de la ciudad, salen y ahora Jesús les dirige palabras. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. ¿Recuerdan? Famosa escena del juicio final. Jesús encara a los hijos que vivirán para siempre con él, que están de un lado. Pero ¿qué ocurre con los otros que están del otro lado? Vamos a leer esa porción ahora desde el versículo 41 para mirar más detalles de ese día del juicio final. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, recuerden, así es como termina la sentencia para los santos, a mí me lo hicisteis. Pero dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, a toda esa multitud que habían rodeado la santa ciudad por instigación satánica para tomar posesión de ella y destruirla.
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Noten que el fuego está hecho para el diablo, no para el ser humano. Él sí tiene que ser destruido y castigado con sus demonios. ¿Por qué el ser humano? Podemos escapar. Y sigue más la sentencia. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Y entonces viene la sentencia fatídica en que el Señor los envía al castigo y los justos a la vida eterna. Amigos, así estamos llegando a una primera parte del tema del santuario. En la siguiente emisión vamos a mirar el uso de la palabra en hebreos, ya que hay quienes sostienen que no hay tal correspondencia espacial entre el santuario de la tierra y el del cielo. Esto es una correspondencia geográfica, digamos, del espacio, lugar santo y santísimo, en la tierra y en el cielo. Ahí también, lugar santo y santísimo. Bien, eso queremos mirarlo en la siguiente emisión. Pero el mensaje que quiero dejar, amigos, ahora es, Dios nos está invitando. Dios quiere que aceptemos este ofrecimiento que el Señor nos da. Él puede perdonar nuestros pecados. Puede perdonarle a usted, me perdona a mí. Si tan solamente abrimos el corazón y aceptamos que Él sea nuestro Salvador, le confesamos nuestro pecado. ¿Para qué? Primeramente tendremos la aprobación de Dios por nuestra vida, no por buenas acciones que hayamos hecho porque no las tenemos, sino por la buena acción de Cristo. Su vida, su muerte es acreditada a nuestro favor. Y entonces Dios, en los libros del cielo, en el libro que le corresponde a usted, en el libro que me corresponde a mí, se anota, fulano aceptó a Cristo y se le perdona y se le limpia el pecado. Y usted así tiene su libro en buenas condiciones, porque el Señor intercede por usted. Cuando este servicio de intercesión que Jesús está llevando ahora actualmente, en el día de expiación del cielo, termine y se cierre la gracia, allí usted es sellado un poco antes, para enfrentar allí el momento dramático. Recuerdan el símbolo, el hombre que lleva al animal vivo al desierto, y luego tiene que volverse el hombre y prepararse para entrar en el campamento. En el caso de la gente sellada, ellos se enfrentarán en el tiempo de los castigos de Dios, de las plagas de Dios, en donde no hay intercesor, pero los santos confiaron en el suyo y el Señor los protege con una marca, una señal que hay en la frente, el gran sello de Dios que cuenta Apocalipsis. Y así atraviesan esa etapa durísima de las 7 plagas hasta el encuentro de Jesús. ¿No quisiéramos formar parte de ese grupo? Le invitamos, amigo, acompáñenos en los estudios, busque la bendición de Dios y Dios estará con usted. Que Dios nos bendiga.